porque justamente nos había llegado que para algunas comunidades era un material que era difícil de leer, difícil, bueno, y fue simplemente como una probadita de ese material, todavía queda mucho más para profundizar, pero bueno, nos juntamos con el padre Gustavo, el padre Fernando y Ana, y estuvimos viendo de qué manera poder hacerlo accesible para que la gente pudiera entrar en esto de lo que es un camino sinodal y a qué apuntaba el material. Bueno, y ustedes vieron lo que salió, armamos un PowerPoint, pero primero pensamos en la posibilidad de hacer alguna dinámica, por eso incorporamos esto de hacer la dinámica de invocar en la botella, porque eso ayudaba a que descubriéramos que si no trabajamos juntos, si no tenemos un objetivo común, si no hay un trabajo de equipo y de comunión, es muy difícil hacer un camino sinodal en lo que nos propongamos. Creo que resultó porque la mayor parte lo dijo la gente, entonces eso era lo que nosotros queríamos, que saliera de ellos, que después en base a lo que la gente pudiera aportar, nosotros retomar con algunos puntos. Por otro lado, muy interesante porque justo Ana tiene toda esta experiencia de, no me sale el nombre del dragón, pero el bote del dragón. Que dijimos, bueno, pero es eso, es trabajar en equipo, entonces no te animás a dar tu testimonio, y bueno, ella muy generosamente contó, y creo que eso también sumó, ¿no? Porque siempre cuando hay testimonio y experiencia de lo que uno ha vivido, creo que es más fácil que los demás te escuchen y participen también. Bueno, y después como repercusiones, ahí sí que ya, no sé, porque bueno, en nuestra comunidad había algunas personas, y bueno, se fueron entusiasmadas como para seguir trabajando sobre el tema, y de hecho lo que sí me pasó es que al final de la reunión varias personas me preguntaron cómo acceder al documento. Así que bueno, eso también me pareció interesante. Muchos de los que estaban ahí participando me dijeron cómo hacemos, y de hecho me pidieron el PowerPoint, pero bueno, yo no sé cómo. Por ahí lo tengo sus correos, sus mensajes, a su WhatsApp, para compartir. Pero capaz desde acá, desde este grupo, se puede mandar a las comunidades para lo que lo quiera ver. Sí, me parece que en algún momento vamos a tener que ver cómo lo trabajamos. Además de repartirlo, tendríamos que ver qué hacemos con ese documento en las comunidades, ¿no? Ver repartirlo solamente, está bueno repartirlo, hay que repartirlo, pero tendría que ir acompañado como... ¿El documento decís vos? Sí. No, yo lo que decía era el PowerPoint. Ah, el PowerPoint. La gente preguntó si podía acceder a... Bueno, también al documento, pero si podía acceder al PowerPoint, y eso es lo que yo decía, capaz eso sí se puede compartir, sí. Porque era algo simple. Y el documento, para mí, lo ideal sería poder ofrecer primero, porque hemos estado hablando del padre Gustavo, está en Buenos Aires, así que lo ideal pues sería hacerlo accesible a la gente de una esquemita, sí. como para que la gente lo pueda ir leyendo en eso, y hasta decíamos, bueno, quizás podemos hacer algunos seminarios donde el que tenga ganas de participar, no importa qué comunidad sea, nos juntamos, vemos el esquema, lo leemos, vamos viendo los puntos importantes, hacer como un trabajo de lectura comunitaria del documento. ¿Alguna otra? ¿Has escuchado alguna repercusión, algo que... Bueno, yo voy a contar más o menos lo que me pasó a mí en particular en la asamblea. Me gustó mucho, la presentación estuvo muy buena, la dinámica. Lo que más impactó fue lo del bote de dragón. No se necesitó armar ningún esquema ni nada, sino que solamente el testimonio fue suficiente como para entender cómo tendríamos que marchar como iglesia. Y casi siempre vamos cada uno por su lado los tirones. Lo que sí me pasó, nosotros tuvimos una experiencia re linda cuando se armó la pastoral juvenil diocesana, porque vinieron los chicos acá a Menuco. Y quedó un lindo contacto con los jóvenes. Y ese día estaba animando la asamblea este chico Pancho, y después que hablaron del tema del sínodo, vino a charlar conmigo casi al final de la asamblea y me dice, Víctor, dice, ¿y nosotros nos podemos enganchar? Y me quedó muy sonante
porque viene una persona grande y dice, no, 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 eso no es para ustedes, es para los adultos. La iglesia debe ser encaminada por los adultos. Entonces yo creo que ahí está la barrera más grande que tendríamos que romper, es darle participación a los jóvenes, creo. Que sería lo más maravilloso, porque si tenemos jóvenes que están entusiasmados, que están en la pastoral juvenil, y ven personas grandes de nuestra pastoral y le dicen, no, eso está destinado a los adultos, creo que estamos, en vez de renovarnos, de crear algo nuevo, estamos envejeciendo más la iglesia. Y estamos haciendo una iglesia que está bien, nosotros tenemos ya nuestro tiempo cumplido, nuestra edad, pero creo que hay que abrirle un poquito las puertas a los jóvenes. Y me quedó sonando mucho eso, porque yo dije, pucha, ¿cuánto tenemos de así en la iglesia que le cierran a los jóvenes? Jóvenes que quizás hay un matrimonio jovencito, que a nosotros nos pasa acá, no podés entrar a la iglesia porque no estás casado por la iglesia, porque no tenés comunión, porque no tenés confirmación. Y entonces yo creo que por eso nos estamos envejeciendo. Eso me quedó sonando a mí de la asamblea. Sí, Pancho está en el grupo de jóvenes Pancho está en el grupo de jóvenes de la Inmaculada. Y tuvimos un encuentro sobre el camino sinodal con los jóvenes, que son jóvenes que ya terminaron el secundario, jóvenes profesionales, universitarios, y se entusiasmaron mucho. Seguramente cuando te hizo la pregunta, fue una pregunta probándote, porque, no probándote a vos, sino probando a ver si les daban espacio, porque ellos se entusiasmaron con todo esto. Nosotros lo hablamos en la parroquia y ellos lo veían con entusiasmo, ese modo de trabajar, empezando por el grupo de ellos, es decir, un modo sinodal de trabajar y de discernir lo que Dios quería, o lo que Dios quiere de ellos como grupo en este momento. Y se ve que a Panchito le generó interés, un interés que ella también tenía por otro lado, ¿no? Y yo lo pensaba cuando vos lo decías esto recién, que me parece que acá podría haber algún joven, ¿no? Que tenemos uno más o menos acá. Joven, digamos, ¿no? pero está medio pelado ese joven. Invitemos a Pancho. Panchito puede ser, Capaz sí. que puede ser, Pancho. Claro, puede ser, sí. Si tiene ganas, tiene ganas. Sí, tal cual. Con ellos trabajamos el video de Luciani y después hablamos un rato de lo que significa el discernimiento comunitario, lo que conversamos acá la vez pasada. Así que... Eso puede ser, ¿no? Invitar al joven, a lo mejor a Pancho mismo. Puede ser, es buena idea, ¿no? Buena idea. Sí, ese vieron que era un punto más del orden del día. Eso después lo podemos charlar. Y lo tenemos como presente a Pancho. Y a mí me parece que tendríamos que charlar más sobre el fortalecimiento después de este grupo. Por eso lo pusimos como un punto más, ¿no? Yo creo que le gustó a la gente, y al menos me parece muy bueno. A mí me parece que, porque nosotras en la comunidad de San Cayetano, diciendo la parroquia, por ejemplo, la semana no hemos turnado para ir porque no podíamos estar todas en ese encuentro. Entonces, por ejemplo, Nancy fue a la mañana, yo fui a la tarde, María fue de mañana, Alfonso creo que se suma después, una cosa así. Pero al mismo tiempo la gente también se fue como entrando y saliendo de las comunidades. Y yo siento que hubo así como un reencender de nuevo, así sentir que hay un fuego que quema y que muchas veces le van poniendo ceniza para que no arda, digamos. Y
esos espacios del cuento, me parece que sobre todo a la gente como que reavivó, pero sobre todo desde el PowerPoint también. Sentirse que están en ese camino, solamente es largarse así, sentir que se los empuja, pero que no se los apura, que es distinto. Me parece que de las comunidades se sintió así lindo, una linda repercusión tanto de la mañana como fue, y el resto de la tarde, y sobre todo después, bueno, como cierra la misa con todo en el encuentro. ¿Sí? También valoraron mucho las palabras que dijo el padre Fernando en la misa, en el encuentro, por la tarde. A mí me parece que el encuentro en general estuvo muy bueno. El tema de los talleres, la gente se enganchó mucho. No sé por qué hubo más convocatoria que otras veces, porque la convocatoria la fuimos haciendo más o menos parecida como la hacemos siempre, pero estuvo lindo, más convocatoria, la participación de los jóvenes, y los talleres estuvieron lindos, y me parece que también los talleres, la temática de los talleres estaban en relación con lo de la tarde, ¿no? Y después lo de la tarde, bueno, a mí me gustó mucho la dinámica de presentación, y yo lo que escuchaba es que a la gente también, ¿no? Y que me parece que logramos que se enganche la gente, porque después cuando fue el momento de participar, o el momento intermedio, la gente participaba y estaba prestando atención. Y a mí de algunos después me vinieron a preguntar algunas cosas. Así que me parece que despertamos un cierto interés, ¿no? Hay que ver qué hacemos con eso que despertamos, ¿no? Pero bueno, la verdad que bueno, la verdad que es un lindo trabajo de Lore y de Ana y bueno, y el padre Gus que ayudó. Aquí un saludo de Gustavo, ¿no? No puedo estar presente. Mi mamá se quebró el codo y estoy acompañando en Buenos Aires. Les pido una oración. Bueno, vamos a pasar, no sé si los del Bolsón quieren decir algo, si no pasamos al otro tema. A ver, ¿qué dice Bolsón? Bolsón está descolocado, porque no está al día, me parece, porque no vio el tema. No, lo que pasa es que en la reunión no Las tarjetas llegaron de allá de Bolsón para distribuir. Estas las tarjetas que mandó ella, ¿no? Ah, ¿les gustó la oración? Sí, muy linda, gracias. Muchas gracias. Bueno, ahí el segundo, digamos, el tercer tema, me parece que tenemos que pensar nosotros qué pasos vamos a ir dando hacia adelante, ¿no? Podríamos traducir la pregunta de esta manera, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para que la Iglesia de Bariloche entre en esta sintonía sinodal? Que me parece que nosotros como grupo lo estamos logrando, me parece, ¿no? Nosotros como equipo, de a poquito, aunque vamos dando pasos bien despacito, lo estamos logrando. Me parece que nosotros de a poquito vamos como entrando e interpretando lo que es la propuesta del Papa en el documento, ¿no? Y además nos vamos entusiasmando con volver a una iglesia sinodal. Pero bueno, tenemos el desafío, nosotros recuerden que somos el equipo animador, eso no nos tenemos que sacar de la cabeza, ¿no? Nosotros no es organizar el camino sinodal ni organizar un sínodo, sino que nosotros tenemos que animar a la diócesis en este camino sinodal. Entonces, me parece que es una linda pregunta, ¿cómo hacer para que la Iglesia de Bariloche entre en sintonía sinodal, ¿no? ¿Cómo hacemos para que la Iglesia de Bariloche y nosotros, miembros, ¿no?, de esta iglesia local, vayamos viviendo en clave sinodal? Me parece que la propuesta es vivir en clave sinodal.
cómo hacemos, ¿no? Para caminar como iglesia con este estilo sinodal. Y bueno, más sencillita la pregunta, ¿qué hacemos para adelante? A mí me parece que acá en esta mesa, por lo menos acá, allá en el Bolsón, en los Menucos, podrán también hacerlo ustedes que están representando sus comunidades. Pero me parece que acá hay sacerdotes, religiosas, catequistas. Me parece que por lo menos en esos 3 ámbitos que son claves en la vida de la Iglesia, tendríamos que proponernos animarlos. Es decir, si entre los religiosos está este espíritu de trabajar en el camino sinodal, entre los sacerdotes está este espíritu de trabajar en el camino sinodal, y por lo menos particularmente en el ámbito de la catequesis está la intención de trabajar en ese camino sinodal, creo que tendríamos como 3 patas muy fuertes dentro de lo que es la Iglesia diocesana, para que por lo menos 3 bueyes tiren del mismo carro, ¿no? Porque me parece que si no hay una sintonía entre los sacerdotes como pastores de sus comunidades, si no hay un interés de parte de los religiosos, si desde la catequesis no se entiende este camino, porque muchas veces algunos han dicho, no lo entendemos, o es difícil. Y me parece que la mayor cantidad de gente pastoral en las parroquias son catequistas, bueno, una gran parte. Después podríamos pensar desde ahí, la animación de las comunidades en concreto, ¿no? Pero me parece que esas 3 patas son muy importantes. Por ejemplo, si yo lo digo desde el gremio que me toca, pero si a un sacerdote no le interesa este tema, es muy posible que en esa comunidad ni se trate el tema del camino sinodal, y muera el tema ahí, ¿no? Me parece que en la vida religiosa también tienen mucha presencia, mucha fuerza dentro de la diócesis, y algunos están bastante comprometidos con las distintas cuestiones pastorales, pero lo que pasa con los religiosos es que muchas veces los cambian, y el que viene se inserta de nuevo, y en cambio si todos los religiosos están en esta sintonía, si hay algunos que cambian a fin de año, el que viene ya entra dentro de una sintonía en la que se está trabajando, ¿no? Y me parece que un apoyo por parte, por lo menos de estar en el ámbito de la catequesis, como laicos, un apoyo fuerte a esto, podría darle un impulso diocesano, fácilmente, y sin apurar los tiempos, pero con cierto ritmo, ¿no? Porque, con eso termino, una de las dificultades que yo veo de las cosas que no tienen una concreción, por eso me llamó la atención que justo te utilicemos este texto del Evangelio hoy, ¿no? Bueno, está bien, le damos un plazo, pero si dentro de un año, no, a pesar de remover la tierra, que eso no pasa nada, cortala a la higuera. Cuando el tiempo se dilata mucho y no pasa nada, el entusiasmo del que hablaban recién, que en la asamblea, el encuentro estaba, y que fue como un reavivar, esa llama, qué sé yo, hay un dicho que dice: el tiempo y la distancia apaga todo fuego, ¿no? Sí, estoy poeta. Pero es así, es decir, con el tiempo el fuego
también se va apagando, ¿no? Un tema que se dilata mucho en el tiempo, después cansa. El otro día, hablando con un diácono de una diócesis de acá de la Patagonia, me decía, uy, menos mal que terminamos con el sínodo diocesano este año, porque hace 5 años que venimos hablando del sínodo, del camino sinodal, estaba podrido el diácono, ¿no? Digo, y a mí me dolió eso, porque digo, 5 años de trabajo tendrían que decir, uy, qué lindo todos los frutos que dio, qué lindo que... Pero se ve que una cosa tan dilatada también apaga otro fuego, ¿no? En vez de encenderlo más. Así que bueno. La pregunta es cómo seguir ahora, ¿no? ¿Cómo seguir, digamos? Entonces, él recalca 3 ámbitos que son importantes para esto, ¿no? Sí. La pregunta que a uno le queda con todo esto, digamos, ¿no? Capaz que no tendría que decirla en este momento, pero ¿qué pasa si hay gente que no se prende? Porque en una diócesis, claro, yo creo que sí que es verdad, ¿no? Supongo que más gente esté envuelta, más mejores. Y en ese sentido creo que los religiosos están bastante, digamos, como cuerpo, bastante reunidos, ¿no? Aunque cambian, no cambian tanto, a veces cambian algunos, sí, pero como cuerpo hay un equipo y está animando y tiene buena sintonía. Ella también está en eso. Pero es verdad, digamos, si vamos pensando en esta línea, también me queda la pregunta, pero entre paréntesis, ¿qué pasa si hay gente que no se prende? ¿No será que hay otra gente que está esperando actuar, participar y que a lo mejor, yo creo que es fundamental lo que él dice, que si los sacerdotes no se prenden es muy difícil. Pero bueno, siempre nos queda la pregunta, ¿no? Habrá siempre alguien que no se prende. De hecho escuché, pero más se prenden es mejor. De hecho escuché que el sínodo anterior, el famoso de Vierna, Río Negro, muy lindo, pero que a veces no ha tenido fuerza en la vida y en la práctica porque la gente no lo hizo suyo, no lo sintió suyo. Escuché, para mí es pasado, en el sentido de que antes, no que no me interese más. Creo que en este camino alguna vez tenemos que preguntarnos por el pasado, pero siempre me queda esa pregunta. Sigue la pregunta de Fernando, cómo seguir animando. Porque también, yo digo, hay que pensar una cosa, ¿no? La sinodalidad es un estilo, una forma, pero tiene un sentido y un para qué. O sea, ¿dónde se ubica? Lo ha dicho alguna vez Francisco. En la evangelización, en la conversión evangelizadora de la Iglesia. Se ubica dentro de lo que la Iglesia tiene que vivir y anunciar. Vamos a decirlo la verdad, no es simplemente un ejercicio, es una manera de ser, es un vivir, una manera nueva de ver todo el pueblo de Dios, donde todos están implicados, no solo los clérigos, por eso el Papa ve que es una manera nueva, que un poco en contra del clericalismo también, pero se ubica dentro de un camino nuevo que encontramos, de ver entre todos, que tiene que estar siempre, pero que tiene un para qué. En el fondo, nosotros no lo hacemos por sociología, no lo hacemos por pragmatismo, lo hacemos para ver cómo anunciar el Evangelio, vivir y anunciar el Evangelio de Jesús hoy. Entonces, la sinodalidad no es que nosotros vamos a pasar ahora, supongamos, como dijeron ellos, ¿no? 5 años practicando y viendo como el sínodo, haciendo gimnasia de sínodo, ¿no? Solamente a ver cómo hacemos en las bases, cómo hacemos, sino con un contenido, así con un camino para decir qué queremos ver, ¿no? Digo esto como perspectiva, ¿no? Entonces, pero sí, en lo que acá se plantea es que es bueno que toda la diócesis se vaya interiorizando de esta manera de caminar. Pero al mismo tiempo tenemos que pensar que hay un objetivo más allá, que me parece que es cómo ser iglesia evangelizadora en este tiempo, y eso es lo que tenemos que cambiar. También pienso que hay temas prácticos que pueden entusiasmar.
por ejemplo, si se trabajara más el tema del discernimiento, porque yo creo que el corazón de la sinodalidad es aprender a discernir en comunidad. Si se transmitiera, no sé si se trabajara, ¿no es cierto?, la metodología del discernimiento, y también la fecundidad del discernimiento, lo que es el discernimiento comunitario. Creo que habría un entusiasmo lindo, porque yo creo que cuando uno se da cuenta que se puede sentar con otros a pensar qué es lo que quiere Dios de nosotros, que en el fondo es la clave del corazón de la iglesia, el corazón de la vida espiritual, y tratamos de encontrar caminos. Por eso digo, estoy pensando como cosa concreta, como una cosa concreta para avanzar, podría ser, no sé si a través de algún documentito, de un futuro encuentro diocesano, de encuentros de catequistas, ir sembrando como esta conciencia del discernimiento comunitario y aportar elementos. Tomando lo que dice Jorge, a mí me parece que eso del discernimiento estaría bueno, ¿no? Como empezar a dar herramientas para que en las comunidades, en los grupos, digamos, empecemos a trabajar de esta manera, ¿no? Qué sé yo, en mi grupo de catequesis, en mi consejo pastoral parroquial, en mi consejo pastoral parroquial también en los distintos ámbitos, ¿no? Pero desde los espacios incluso más chiquitos, ¿no? Empezar a entrenarnos en el tema del discernimiento. Y además yo le agregaría, también a mí me parece que tendríamos que hacer algo, no sé si, capaz que ponerle más a lo del discernimiento, ¿no? Pero me parece que tendríamos que tratar con mucha seriedad el tema de la conversión. Porque incluso a mí me parece que, bueno, lo que decía Jorge, ¿no? Digamos, si un sacerdote no se engancha, capaz que queda ahí, ¿no? Y entonces, evidentemente, ¿no? El clero diocesano tenemos que hacer una conversión pastoral para poder insertarnos en este camino sinodal, ¿no? Y en esta propuesta sinodal. Pero también los religiosos. Por más que los religiosos estén funcionando como cuerpo y estén un poquito más, trabajando más en forma corporal, por ejemplo, como decía el obispo, igual hace falta una conversión, porque es un cambio de mentalidad que a veces uno no se da cuenta y tiene reacciones y espontaneidades distintas al camino sinodal. Y los laicos también, ¿no? Nosotros me parece que tenemos que trabajar el tema de la conversión y tenemos que con sinceridad mirarnos y darnos cuenta, ¿no? ¿Cuál es el cambio de mentalidad que se nos está proponiendo, ¿no? Para como decía el obispo también, ¿no? Como para esta nueva evangelización en este tiempo que se nos está pidiendo. También podéis ver las realidades de las comunidades, cómo trabajan las comunidades. Porque por ahí nosotros estamos hablando de camino sinodal, pero quizás hay parroquias que sí trabajan y no se dan cuenta que ya están trabajando de manera sinodal. Que lo hacen ya por hacerlo automáticamente, y yo hablo también de la parroquia mía, ¿no? Desde Cáritas, nosotros eso del discernimiento con Jorge, que dice Jorge, lo hacemos con la gente de Cáritas que se suma, empezar a descubrir por qué estoy ahí, y si bien llego muchas veces por la necesidad, pero a ver, qué es lo que me llama a estar ahí, por qué continúo, descubro mi vocación pastoral o no, y para qué, cómo lo hago, por qué lo hago así, y qué cosas tengo que modificar. Creo que hay parroquias que eso lo está trabajando, y sería bueno por ahí tener como ese sondeo de esa base, en qué están las comunidades, y poder por ahí, no sé, material para que se trabaje en consejos, en las áreas pastorales, porque las áreas pastorales se juntan también a trabajar
Sí, su tema principal. y yo conociendo a me parece. Pepe Lynch de hace muchísimos años, siempre Así que- trabajó así. Así En la que comunidad donde estuvo siempre fue... eso es como, me parece, tenerlo como herramienta y por ahí también compartirlo con otras, hacer conocer la pastoral de Cáritas, compartirlo con la pastoral de Cáritas de otra comunidad y juntarse y compartir, creo que sería una de las herramientas como para empezar a mover, que algunos ya quizás ya lo tienen y necesitan por ahí darse cuenta que lo que Ponerle el nombre, sí, sí. ponerle el nombre, decir, me parece. Sí. Ante todo el discernimiento Me parece- es re importante. Yo le agregaría eso, porque él habló de discernimiento, conversión, y yo no descuidaría lo que dijo el padre obispo de esto del objetivo. Es decir, la iglesia existe para evangelizar, y todo ese camino sinodal lo estamos haciendo con ese objetivo. Si no hay un objetivo común, entonces es difícil trabajar sinodalmente. Sí. El objetivo común nuestro es que todo el mundo crea, que todos se salven. Entonces, si nuestro objetivo está claro, después uno puede dar herramientas como para ir formando las comunidades, para ir rescatando lo que cada comunidad ya tiene y es valioso para los demás. Cuando nosotros arrancamos este camino, nos hablaba de la primera palabra de Dios, porque uno va discerniendo a través de la palabra de Dios. El primer encuentro que yo vine, como no me acuerdo, de tiren la red para a otro lado. Es decir, estamos pescando capaz dentro de la pecera, ahora hay que tirar hacia otro lado esa red. Y en el segundo encuentro la palabra de Dios nos decía, hay que compartir las riquezas. Entonces, las comunidades ya tienen riquezas, que es esto que vos estás diciendo. Y hay un tiempo. Así que yo siento que Dios ya nos está marcando con su palabra ciertos pasos. Pues digo, teniendo claro el objetivo, que nuestro objetivo es que todo el mundo se salve, que es el deseo de Dios para la humanidad, ya podemos empezar a hacer como algunas cosas para caminar juntos dentro de Cáritas, dentro de catequesis, viendo lo que cada comunidad tiene para aportar, por ahí dando algunas pequeñas, no sé si charlas, enseñanzas, catequesis, sobre lo que es el discernimiento, sobre lo que es la conversión, pero sin olvidar ese objetivo, porque cuando nosotros preparábamos la dinámica para el encuentro era, si no hay un objetivo común, ¿hacia dónde tiramos? El objetivo común en este caso era embocar la argolla en la botella. Bueno, ¿cuál es nuestro objetivo común? Que toda la humanidad se salve, que todos se salven, que la iglesia diocesana esté encendida, pero porque Dios está actuando ahí. Entonces yo pensaba también en otro puente que no podemos olvidar, que es el Espíritu Santo. Es decir, hay que rezar más, hay que... Todo esto que estamos haciendo, y yo creo que en esto sí significa poner las pilas de la oración, a las hermanas del convento, a la vida, o sea, que empezar un camino de sinodalidad, primero disponernos a la obra del Espíritu para sí, el camino en esto es importante, para que nos dé actitud de escucha, para que nos dé actitud de comprensión, que nos ilumine los caminos, ¿no? En esto que nos estamos metiendo acá, diciendo, no sabemos por dónde vamos, pero Señor, acompañarnos, ¿no? Una moción de orden. Es característico de la sinodalidad la presencia del Espíritu Santo. De lo contrario, no es sinodalidad, es un parlamento u otra cosa. Perdón, no era moción de orden, pero Mabel está participando, está escuchando y mandó un mensajito. Mabel decía, estoy de acuerdo con lo que van expresando, me queda la inquietud de cómo se hace para caminar juntos toda la diócesis. Lo digo porque, por ejemplo, la experiencia de la asamblea no llegó a todos los que no pudimos participar. O sea, lo que se vio en la asamblea quedó ahí, no se compartió. En el encuentro, más que asamblea. Me parece que tenemos que pensar en replicar esa experiencia en, por ejemplo, asambleas o encuentros, digo yo, por región, para dar más oportunidad a más gente, ¿no? Ir aprovechando los distintos ámbitos para ir creando conciencia de que estamos en camino sinodal. Gracias, Mabel. Si querés también puedes participar por audio, porque yo te tengo acá. Entre paréntesis, alguien decía el otro día, evaluando mujeres, ¿no? En el equipo hicimos evaluación, pequeño equipo también, ideó, y la gente decía, qué bueno los talleres.
Dice, no se pueden replicar en otras partes, decían algunos, ¿no? Que la gente decía. Bueno, acá está diciendo ella algo sobre esto, ¿no? De repente tendríamos que repensar nuestras maneras de encontrarnos por las regiones, y a lo mejor estos talleres que uno hace una vez acá se pueden replicar y están dispuestos los demás. A mí me parece que, aprovechando para la evaluación de los talleres, me parece que fueron de mucho interés y también colaboraron de diversas partes, y eso hace que la gente se sienta implicada y participando, ¿no? Pero está bueno eso, pensar lo que ella dice, ¿no? Cómo esto llega, replicar un poco lo que se hizo del Power, esas cosas, ¿no? Está diciendo también. Sixto, el Bolsón. Está bueno lo que estaba diciendo. A mí me llamó mucho la atención lo que decía Jorge, ¿no? El tema de que si los religiosos están o no están de acuerdo. Bueno, a nosotros nos pasa algo especial, porque nuestro párroco no le interesa mucho, o digamos poquito más o menos, poquito nada, y bueno, en una oportunidad yo le dije, pero vos realmente pensás que el Espíritu Santo puede volver a soplar. Y lo bueno de todo esto, que si bien hay párrocos o religiosos que no les interesa mucho lo del sínodo, nos dan vía libre para poder llegar a trabajar, porque dice a nosotros el personal, si ustedes ven que es bueno, métanme para adelante, tienen mi autorización. Entonces por ahí hay religiosos que no les interesa, pero le dan la posibilidad a los laicos, y entonces eso está bueno, o sea, eso yo lo veo. Entonces, por ahí nosotros los laicos pensamos que si no está el párroco o la religiosa, esto no funciona. Entonces creo que ahí es donde empezamos a tirar una iglesia para atrás, y nos empezamos a quedar en el camino esperando que alguien dé el paso, o si no hay alguien que tenga un hábito o tenga el cuellito blanco, no podemos marchar, ¿no? Porque a nosotros nos pasa que nos encontramos con mucha gente que está en ese estilo. No es malo, es bueno, es buenísimo, porque siempre fue así. Pero hoy, como están la sociedad en sí, hay que repensar, hay que reorganizarse, darle la vuelta, porque a nosotros nos pasa que mucha gente se ha quedado en su casa por una cuestión de comodidad, hay mucha tecnología, entonces ya no voy a misa, lo miro por la tele, y entonces irle buscando la vuelta de cómo empezamos a caminar junto con la gente, y empezarle a dar la vueltita esa de llave y volverlos a hacer de una vida de iglesia, porque a veces tenemos muchos católicos que son creyentes, pero están en su casa. Entonces irle buscando la vuelta de cómo poder enchufarlo, inyectarle un cachito de vida de iglesia, y de a poquito llevándolo. Y lo que decía Mabel es bueno, es interesante, porque nosotros tenemos una asamblea postergada del mes de mayo, que viene postergándose la asamblea de la región sur, por una nevada, y bueno, y a nosotros nos tocó justo preparar digamos, el centro de la asamblea, lo que se iba a trabajar. Invertimos mucho tiempo, material que se preparó, lo tengo todo guardado, y desde el mismo mayo estamos pinchando, ¿cuándo la asamblea? ¿Cuándo la asamblea? Y yo creo que si tenemos representantes religiosos que están adelante para dirigir una zona, una región, como nosotros, la región sur, y a ellos no les interesa juntarse en asamblea, o no tienen tiempo, yo creo que nos tendría que dar paso a los que tenemos ganas, porque Mabel hace un montón que me viene diciendo, Cito, organicemos una asamblea. Entonces yo siempre le digo, Mabel, tenemos que preguntarle a los párrocos, vos preguntarle al tuyo, yo le pregunto al mío, pero si entre ellos no se contactan, o no hay un diálogo, no hay ánimo, más no podemos hacer. Entonces yo creo que por ahí, si vamos a empezar a caminar en esto del sínodo, esto como sigue, creo que tendría que haber un poco más de diálogo entre párroco y párroco, y empezar a lograr una iglesia más unida. Eso es lo que opino yo. Bueno, gracias, Sixto. ¿La gente del Bolsón? Ahora tenemos audio, no podíamos hablar, parece.
Con lo que nos gusta hablar, ¿no? ¡Epa! Bueno, a mí me parece que encuentro, bueno, cibernético está bárbaro, pero por parroquia o así con ustedes como animan, yo me estoy tratando de alimentar, como que ir a remover la tierra así tipo por parroquia, por zona, como decía recién también. Me parece que necesitamos eso, el encuentro de personas. Yo sé que debe ser difícil, pero programarlos, quizás por parroquia, no sé que somos muchas parroquias, pero se me ocurre eso, encuentros de un grupo, equipo, personas que animen al lugar o ayuden. Yo, por ejemplo, digo, ¿cómo lo hago yo en la parroquia? Sola es difícil, o los dos, o los tres. Necesitamos de ustedes, me parece. Claro, eso era la propuesta, como para caminar juntos, ¿no es cierto? Y hablar en un solo idioma. Y ahora que aparece en la asamblea, se trabajó un documento y además, por lo que escuchamos, hay un PowerPoint también que podía ser muy motivador. Entonces, trabajar, por ejemplo, al principio de año, una parte del documento, y motivar con el PowerPoint para que toda la comunidad parroquial sepa de qué se trata, ¿no es cierto? Arrancar con eso al principio de año y más o menos en octubre hacer una evaluación a ver cómo se trabajó y cómo se siente la gente para que haya más participación. Esa fue la idea. Yo creo que a todo esto yo le agregaría también empezar a difundir esto en las distintas comunidades, porque por ahí escuchaba en algún momento que hay parroquias o capillas, en este caso acá, que está trabajando con el sínodo desde hace mucho y la gente no lo sabe. Entonces por ahí estaría bueno formar un equipito como para comunicar lo que se está empezando a hacer y que la gente, la comunidad sepa que eso que se estaba haciendo es sínodo, que se puede seguir haciendo, que se puede mejorar más todavía. Pero me parece que falta más comunicación, sobre todo en las distintas comunidades de las capillas. Se me ocurre si no podríamos empezar a generar algún tipo de material sencillo, tipo fichas, en donde, por ejemplo, uno podría hacer el espíritu de la sinodalidad y aclarar algunos términos, por ejemplo, la diferencia entre la palabra sínodo, sinodalidad, camino sinodal, porque en eso me parece que nos hacemos medio merengue a veces, ¿no? Después, por ejemplo, sinodalidad y conversión pastoral. Otro podría ser sinodalidad y discernimiento comunitario. Otro podría ser la espiritualidad de la sinodalidad, entendiendo el lugar de la oración y la importancia de la presencia del Espíritu en nuestras decisiones, nuestro discernimiento, pero desde espiritualidad. Otro podría ser sinodalidad y misión de la Iglesia, lo que decíamos recién. Me parece que podrían hacerse así fichitas, y me parece que eso podría también responder a esta inquietud de la que hablaban recién. Si esas fichas se empiezan a correr en la diócesis, y bueno, vos no tenés un párroco que te apoya, pero vos tenés la ficha, tenés tu grupo de catequesis, tenés la ficha y tenés tu grupo de la capilla que está lejos del párroco, porque vive en el otro pueblo, ¿viste? Me parece que esas fichas podrían empezar a mover el espíritu, ¿no? Podemos hacer, o sea, las arman y ya las tiene hechas, usted creo, y nosotros las repartimos, las llevamos y bueno, con ese material creo que... Trabajaría con eso. Claro. Con eso, muy buena idea. Eso es interesante, sí. Sí. Damián. No, yo lo que rescato de todo esto es la importancia del cambio de mentalidad. O sea, el hecho de la sinodalidad es tan bonito porque obliga a las comunidades a caminar juntos. Una de las cosas que más me gustó del encuentro diocesano es que
cuando hubo un momento que hablábamos todos de a ver cómo trabajábamos con los jóvenes, o por ejemplo, cuáles las actividades que hacíamos como parroquia, y veíamos que era todo más o menos parecido, o sea, todos tenemos una realidad parecida, diferente dependiendo de la región. Y la verdad me gustó porque, bueno, el hecho de compartir, el hecho de escucharnos, el saber escucharnos y a dar espacio para los demás, realmente obliga un cambio de mentalidad. O sea, nosotros tenemos que aprender a desaprender para dejar espacios y con el Espíritu Santo dar algo nuevo. Esperar a caminar, saber caminar, y eso sería bellísimo, pero es una forma de caminar y este espíritu contagiarlo en los pequeños espacios. Y yo creo que, por mi entender, que es lindo que empezamos a caminar todos juntos de la misma manera, y ese espíritu se va a contagiar, y eso se va a repartir por todos lados, y es algo que vamos a tener que empezar a caminar. Y si son una ayuda, y es importante, como vos dijiste, la formación, porque hay gente que, bueno, somos humanos, a veces necesitamos que alguien nos remueva la tierra para poder a sentir ese espíritu de sinodalidad. Así que bueno, con estos folletos, estas cosas, podemos, digamos, a aquellas personas que no les interesa, de alguna manera ir removiendo como para que después pueda surgir, ¿no? A mí me parece que estamos en esta etapa en que hay que como seguir explicando la idea, digamos, para nosotros y para el resto. Esto que hicieron las chicas fue un primer paso, pero hubo gente que no se dio a eso. Eso me parece buena idea, las fichas, o lo que sea, pensar cómo seguir difundiendo la idea, explicando de qué se trata para todos nosotros, ¿no? Y después pensar en qué otras formas de comunicar a través de las fichas que se puedan trabajar en las comunidades, está bueno, y qué otros medios usar para comunicar esto, ¿no? No toda la gente aprende de la misma manera, entonces a alguno le va a venir bien una ficha y a otro le vendrá bien escuchar o qué sé yo. Yo entiendo que esto implica trabajo, pero bueno, no sé, me parece que si lo queremos hacer, qué sé yo, desde la radio, no sé cuánta gente escucha programa de radio, pero desde la radio podemos, no sé, todos los sábados de hablar un poquito de lo que se trata, qué sé yo, no sé, o trabajar un poco las mismas fichas, no sé, pensando ahora. Después ver los demás, pero me parece que ahora lo que hay que hacer es que a todos en la diócesis esto, a ver, ¿qué es? ¿Qué significa caminar sinodalmente? Y todas estas ideas que veníamos comentando hasta ahora. Resumiendo un poquito todo lo que, para dar otro pasito, ¿no? Resumiendo un poquito todo lo que fuimos diciendo, si falta algo, me avisan, ¿no? Pero nosotros hablamos de trabajar la conversión pastoral, de trabajar el tema del discernimiento. Hablamos de que ya hay parroquias que tienen un estilo sinodal y que hay que rescatar ese estilo sinodal y darlo a conocer y compartirlos, ¿no? Tomar conciencia del objetivo común que tenemos, ¿no? El objetivo común que tenemos como iglesia y el objetivo común que tenemos como iglesia hoy, ¿no? Hoy, digamos, bueno, tenemos una nueva realidad, ¿no? Después hablamos de generar fichas para las comunidades, ¿no? Las fichas los títulos de las fichas, decíamos, podríamos ser el tema de la sinodalidad, conversión y sinodalidad, discernimiento y sinodalidad, espiritualidad de la sinodalidad y misión, ¿no? Las fichas, decíamos, también pueden servir para animar y salvar la no participación de algunas personas, ¿no? Para que eso se multiplique. Después, cómo replicar lo del encuentro. No le llamamos asamblea, no sé, yo a propósito no le llamo asamblea, porque algún día ojalá que podamos hacer una asamblea que tiene otra realidad. Y entonces, ¿cómo poder replicar estos encuentros, digamos, en las distintas zonas, ¿no? Y después decíamos a la gente del Bolsón, ¿no? ¿Cómo hacer para que
en las parroquias, en las capillas, en los grupos, ¿no? Se empiece a hablar de esta sinodalidad, ¿no? Y bueno, lo último que decía Mónica, cómo seguir difundiendo la idea, ¿no? Cómo seguir, digamos, poniendo en el tapete de discusión de nuestra diócesis, de nuestra iglesia diocesana, esta sinodalidad. No, respecto a los encuentros, me parece que, se me ocurrió ahora pensarlo, ¿no? Muchas veces lo que pasa con los encuentros es que vamos a los encuentros sin saber que nos vamos a encontrar. Y nos entusiasmamos, pero como no fue una cosa preparada diocesanamente, sino por un equipo, participamos y después nos gustó, nos vamos, pero no se prolonga el tiempo porque tampoco se preparó entre todos, ¿cierto? Entonces se me ocurre, por ejemplo, si antes del próximo encuentro diocesano largáramos una o dos fichas o lo que sea, pero digo, por poner un ejemplo, que se empiecen a trabajar en las comunidades, que ese sea el tema después del encuentro diocesano. Entonces, el que no puede ahí le damos la palabra. El que no puede participar del encuentro diocesano se lo pierde, porque ya fue trabajando. El encuentro diocesano termina siendo una síntesis, ¿entiendes? Pero de un trabajo hecho. Y esa síntesis y esa síntesis después potencia, pero un trabajo que se vino haciendo. Y eso tenemos que cambiar todo, que a veces te mandan cosas y no siempre la gente se prende y responde. Esto implica un cambio de método, de manera de trabajar también. ¿Cómo se prepara un encuentro? Y generalmente se prepara 2 meses antes, se empieza a preparar como una cosa entre tantas otras. Este año hubo un solo encuentro, no 2 encuentros diocesanos. Antes había 2 encuentros diocesanos. Yo estoy de acuerdo, pero evidentemente esto implica, claro, porque a veces van comunicación y vos no sabés ni si llega, si no llega. Implica una nueva metodología de trabajar. Ahora le vamos a dar la palabra a la gente del Bolsón que están ahí. No lo grito. No, en realidad el padre nos sacó la idea, o sea, ahí el Espíritu Santo está trabajando fuerte. En realidad eso es la idea, ¿no? Y a eso agregamos lo que acaba de decir el padre obispo también, ¿no? A veces las comunicaciones se pierden por el camino. Entonces, si empezamos a trabajar 2 meses antes, o 1 mes, o no sé cómo, de trabajar, ya ir con algo preparado, esa es la idea, ¿no es cierto? Y ya con la participación, ya con el resumen de la participación de la comunidad. Así no solamente trabaja el equipito 2, 3 personas, sino ya se presentaría el trabajo de la comunidad, de la parroquia. Y ahí, como vos decías, y lo que habías dicho antes vos, padre Jorge, me parece que en eso sí hay como una responsabilidad. Hay catequistas, hay de cáritas, hay de sacerdotes, es decir, si cada uno de nosotros, desde nuestros lugares, tratamos de motivar esto, no va a ser, no va a pasar, o debería no pasar esto que vos decís, que para la comunicación no llegue a las áreas, no llegue a las parroquias. Capaz que con todo esto hay que pensar una nueva manera de hacer un encuentro, que sería muy distinto si hacemos un encuentro anual que es preparado por toda la diócesis, y sería muy distinto. Entonces, ahí tenemos que empezar una nueva metodología. Está bueno que este equipo, digamos, también pueda pensar, porque el equipo, el otro pequeño equipo se carga sobre los hombros una cosa que en realidad es de todo. Pero si nosotros, por ejemplo, este gran equipo va pensando y dice, desde ahora dice, el año que viene el tema va a ser esto, sería genial. Pero nunca hasta ahora hicimos eso. Lo tendríamos que ir preparando entre todos. Es más, se me ocurre pensar ahora, por ejemplo, si están los temas definidos, póngase, por decir, estos temas que pusimos recién, ¿no? Si hacemos un cuadernillo, ¿no es cierto? Con esa temática, a trabajar de acá hasta el encuentro diocesano de fin de año. Y entonces los sacerdotes... El año que viene, porque este año de fin de año, el año que viene, sí, sí. Los sacerdotes, esos cuadernillos los pueden trabajar en sus encuentros de zona. Los religiosos, cuando se encuentran los religiosos, los catequistas, pero también ese mismo material lo pueden trabajar los jóvenes en su parroquia, en el encuentro de jóvenes, lo puede trabajar el grupo de matrimonios, es decir, que
sea un material que sea de uso amplio y que pueda marcar una temática diocesana. Eso nos uniría a todos en el mismo espíritu. Y con un objetivo además, porque el encuentro diocesano sería la culminación de un objetivo posible, concreto y evaluable. Es decir, porque se evaluaría en ese encuentro. Mabel, Yo pensaba que por ahí, ¿puedo? ¿O no te hablo con el... Mabel, ¿vos querés decir algo? A ver, probemos tu audio. Y yo quiero decir, estaba escribiendo para mandarte, porque opino que es bueno reconocer esto del estilo sinodal de algunas parroquias, pero tenemos que seguir animando a tener una mirada más global que trascienda al ámbito local, que me parece que en ese sentido a veces nos falta y que después se denota a la hora de la convocatoria de los encuentros o de las jornadas que hemos tenido como vida religiosa y sacerdotes. La participación muchas veces es escasa. Por otro lado, estoy de acuerdo con esto de preparar las fichas que me parece que apuntarían a lo que sería lo formativo, pero yo no dejaría de hacer los encuentros locales, porque el encuentro entre personas, como decían, no me acuerdo el nombre de la persona que habló, es lo que después nos anima en el día a día. El poder compartir las experiencias, ver que a todos por ahí nos cuesta o nos dan resultado algunas cosas, eso no lo dejaría de hacer. Por otro lado, me parece importante también propiciar un espacio donde no sea solo para formarnos, sino de hacer una experiencia de que el espíritu es el que nos está conduciendo, porque eso es lo que nos va a llevar después a esto de la conversión pastoral. En algunos ámbitos, en la asamblea de Confar, discúlpenme que haga referencia a esto, pero se viene hablando de un nuevo modo de acercarnos a la realidad, que ya no es más desde el juzgar, mirar, juzgar y actuar, sino que tiene que ver con una mirada más desde el corazón de Dios. Y eso es lo que nos lleva después a la conversión pastoral. Entonces me parece que hay que hacer también, aparte de las asambleas, de las fichas de formación, que nos puede quedar solo a nivel intelectual, alguna experiencia fuerte de encuentro con Dios, tipo retiro, no sé, pero que nos sacuda realmente, porque podemos seguir armando cosas sin que haya esa conversión de la que vos hacías referencia, Fernando, al comienzo. Gracias. Bueno, vamos a dar otro pasito, ¿les parece? Gracias, Mabel, y se escuchó perfecto y tomamos nota. Bueno. El próximo paso que a mí me parece que tenemos que dar es organizarnos como equipo, porque salieron cosas muy, pero muy lindas. Y si nosotros no nos organizamos como equipo, no nos planteamos objetivos como equipo, no definimos roles en el equipo y, no integramos más gente en el equipo, me parece que no vamos a quedar en las intenciones. Porque, por ejemplo, lo que dijo Julia, a mí me parece que es re valioso, ¿no? Esto de rescatar las experiencias sinodales que hay. Pero, si ustedes se acuerdan, ya había salido en otro encuentro, ¿no? Julia me parece que ya lo había dicho en otro encuentro y alguna persona más lo había dicho. Y el padre Gustavo había dicho, bueno, ¿qué les parece si a través de un blog o a través de, no me acuerdo qué otra propuesta hizo, de ir haciendo esto, ¿no? Pero, quedó ahí, porque nadie, digamos, está bien, no lo digo como crítica, es solamente un ejemplo de decir, bueno, en ese momento estábamos así, no lo propusimos, ¿no? Pero corremos el riesgo que si no nos organizamos, si no definimos roles, se puede perder, puede caer todo en una sola persona y esto se va a pinchar, ¿no? Entonces, me parece que un gran ejercicio, un lindo ejercicio sería empezar a caminar nosotros, ¿no? Con esta manera sinodal. Entonces yo pensaba, ¿no? Alguien va a tener que pensar las fichas, alguien va a tener que pensar en el tema de los encuentros, la comunicación de la gente, ¿no? Alguien va a tener que poder, digamos, animar espacios de lo religioso, de los curas, alguien va a tener que pensar
bueno, qué sé yo, ¿no? Alguien va a tener que tomar apuntes en estas reuniones y pasarla todo después. Sí, por estar escribiendo. Pero acá no soy la única. No, pero lo que estaría bueno, en esta reunión que no hubo un secretario, yo tomé apunte, Juanjo tomó apunte, capaz que eso, si usted me lo pasan a mí por mail, lo que tomaron yo armo uno, pero después estaría bueno que haya un secretario. Y después a mí me parece, Juanjo, me parece que este es un camino que nosotros nos vamos metiendo, que es muy, muy rico y que va a llevar bastante esfuerzo y me parece que va a llevar alguna parte económica, ¿no? Entonces a mí me parece que tendríamos que ver, yo el año pasado presenté un mini proyecto más por menos, con eso nos financiamos algunas cositas, ¿no? Pero me parece que si queremos darle bien el diente vamos a tener que pensar en lo económico. Yo, por ejemplo, una cosa que pensaba mientras hablábamos, no lo quería decir porque me parecía apresurar las cosas, pero digo, a modo de ejemplo y lo que tiene que ver con lo que estás diciendo. Una cosa es mandar fichas en blanco y negro como papelito suelto, que te queda en la pila de papeles que pusiste arriba de una silla y lo terminás tirando y te olvidaste que estaba. Y otra cosa, por ejemplo, es armar un cuadernillo con una espiral, con tapa color, porque la persona que lo recibe eso le da importancia, dice, bueno, esto es una cosa bien armada. Y por otro lado, en eso que vos decías que yo quería decir antes también, si ese cuadernillo tiene como un pequeño esquema de cómo llevar adelante la reunión, estamos agilizando a la persona. Lo que decía Julio. Esto de, bueno, pensar en, vamos a poner una oración, poner un pequeño texto bíblico que motive ese encuentro, una frase por ahí del documento, es decir, que haya como, y capaz, hasta se puede hacer, decir, bueno, miren, vamos a mostrar cómo sería un esquema de reunión y capacitar a algunos como para que se lo puedan llevar adelante. Cosa que no quede pegado. Sí, por los papelitos sueltos ya pasaron de moda, nos superó la tecnología, entonces si no presentamos algo visualmente atractivo. Capaz que hasta puedes poner un link de algún video que sea motivador de ese tema, entonces me parece que sí, que si uno piensa en eso tiene que ser como algo, capaz ayudar a algunos a que lo puedan llevar a los catequistas, otros que lo puedan llevar a Cáritas, cosa que ese esquema sea reproducible en cualquier lugar donde vos puedas. Y después, por ejemplo, a mí me parece que tenemos que ser creativos y animarnos en el sentido de que, por ejemplo, invento una situación, decimos, bueno, Padre Fernando se encarga de los cuadernillos. Y bueno, yo buscaré un equipo, capaz que no somos parte de acá, capaz que yo me buscaré a alguien que me ayude, veré de qué manera... diseño gráfico, un joven que aporte a eso. Claro, porque si no, nos vamos a quedar encerrados en este grupo y entonces y no somos tantos. Entonces decimos, bueno, hagamos la ficha, bueno, la hagamos nosotros tres, ya está. Con estos tres ya casi que tengo el... hay que ampliar. Entonces hay que ampliar, digamos, qué sé yo. Yo rescato la experiencia, la metodología que tiene la Escuela San Andrés, a mí me parece que es una metodología muy linda, y esa metodología fue la que se usó para presentar lo del Camino Sinodal del Encuentro, que fue una linda experiencia. Capaz que habría que decir, bueno, qué sé yo, animar un encuentro, o animar los encuentros en la línea sur, o capaz que se puede. Lo estoy diciendo todo como ejemplo, ¿no? O estamos hablando de la oración, bueno, la escuela, no sé qué, comprometer no a la escuela, pero al efecto, para que, no sé, son todos ejemplos porque después lo tenemos que discernir entre todos, ¿no? Pero a mí me parece que tenemos que poder más gente. Armando, hola. Dale, sí, te escuchamos. Bien, está bueno lo que están diciendo ustedes porque sería como ir haciendo un trabajo en red, lo que decía vos por ahí, porque tampoco está bien que nos quedemos, porque somos poquitos. Entonces, al crear otro grupo, es como que vamos haciendo un efecto como un rodar un imán, ¿no? Va pegando y va entusiasmando. Y por ahí vos decís, capaz que arrimamos gente que no tiene vida de iglesia, que no está tan metida, pero tiene mucho más entusiasmo
y tienen la mente más abierta a lo que decía Jorge de discernir y entender mejor las cosas, porque por ahí buscamos muchas personas que están muy metidas en la iglesia y empiezan, y no, mira, hoy no puedo, mañana tampoco, cuando mi nieto crezca, y empiezan con pretextos. Entonces está bueno esto lo que decían ustedes, es un trabajo en red, es como tirar las redes. Entonces está bueno lo que decían lo de los cuadernillos, por ahí, agregarle videos, que serían cuadernillos o fichas, con videos motivadores, y entonces va a entusiasmar. Y lo que se me ocurría a mí es por ahí que yo estuve mirando en todas las otras diócesis, se iban tirando videos de lo que era el signo, la sinodalidad, y entonces como que testimonios cortitos, y por ahí tener, o en la diócesis, o nosotros tenemos nuestro Face, ir cargándolo en el Face. Entonces son pequeñas llamas que van motivando y van entusiasmando. Entonces yo creo que eso sería también bueno, sería para entusiasmar, ¿no?, a todos los que están, los que están en la iglesia, a los que están lejos y los que quieren arrimarse. Y después una herramienta que nosotros usamos en la parroquia, es un cuadernillo virtual, digamos, ¿no? Te mandaban un cuadernillo por WhatsApp, un PDF por WhatsApp, vos ibas leyendo, apretabas un link y te aparecía un video de una canción o de alguien hablando una cosa, seguías leyendo y te aparecía otro link de una oración de no sé qué. Entonces capaz que, digamos, estaría bueno ir como ampliando, me parece a mí, y ese cuadernillo era un cuadernillo virtual que servía era personal, cada uno lo recibía en su WhatsApp y lo podía hacer una especie de encuentro, pero puede ser comunitario, ¿no? Con una computadora y un cañón, con un cuadernillo virtual, vos vas siguiendo y vas pinchando los links y te va llevando, ¿no? Y con una buena internet. Bueno, me quedan como dos puntitas, dos cosas. Primero, este hecho de la división de funciones que dijiste vos, ¿no es cierto? Fernando, la división de, digamos, roles que se puede hacer. Segundo, en mi cabeza, no digo ahora, pero hoy sabemos cómo vamos caminando, cómo queremos caminar estas cosas. Pero yo no sé o si es cosa antigua mía que tengo que dejar, o que es válido, que tenemos que ponerlo esto en perspectiva. Es decir, muy bien, sabemos que tenemos que hacer este tema, la ficha, que tenemos que mandar, pero ¿cuál es el objetivo? ¿Hacia dónde vamos? El tema final no es solamente que la gente sepa qué es sinodalidad, sino que hagamos un nuevo estilo entre nosotros. Pero en orden a qué? A cómo vivir y anunciar el Evangelio hoy de Jesucristo, que sigue siendo válido. En ese sentido, no sé si es apurado lo que yo estoy diciendo ahora, pero a veces tenemos que tener una perspectiva de un proceso que tenemos que hacer. Aunque después también sabemos estas cosas, pero ¿hasta cuándo? ¿Y después qué? ¿Cuál es el objetivo de todo esto que hemos visto hoy, no? Enganchar a la gente, que la gente tome conciencia de la sinodalidad. Pero, ¿ese es el objetivo? Pues el objetivo es que este es un camino para que nosotros hagamos un proceso de cómo estamos viviendo, qué nos dice el Espíritu a nosotros hoy, de cómo vivir y anunciar el Evangelio. Y esto, por lo menos, en algún momento tiene que entrar en nuestra cabeza y decir, mira, para esto nos va a llevar un buen tiempo, porque tenemos que hacer esto y lo otro. Pero digo que no tiene que ser solo en la primera patada, uno tiene que saber a qué partido va a jugar y cuál va a ser el fin de todo esto, ¿no? Yo veo que si a mí me encanta todo lo que salió hoy me parece que fue muy productiva esta reunión. Si nosotros nos ponemos un primer objetivo que es en vistas al encuentro de Susana del fin del año que viene, hacer un camino de concientización en las comunidades, ya habría un gran primer paso que me parece que se estaría dando, que es todo un año dedicado a que el espíritu de sinodalidad entre en el corazón de la diócesis.
me parece que como primer objetivo concreto, y ya hay un objetivo concreto, con metodología concreta, que tendremos que seguir masticando, pero pueden ser las fichas, puede ser el PowerPoint, puede ser seguir muchas cosas, y que me parece que está bueno. Y me parece que tenemos que seguir madurando hacia dónde, si es hacia un futuro sínodo diocesano dentro de 2 o 3 años. Eso no puedo, creo que sería muy apresurado agotarlo hoy, pero sí me parece que dimos un paso muy grande hacia eso. Sí, y me parece que esto lo tenemos que empezar a madurar también, por lo menos con los que podamos madurarlo. Es decir, yo hablo desde mí, desde mi lugarcito, pero desde mi lugarcito, desde la parroquia, que ya empezamos por lo menos un trabajo de concientización en varios de los grupos. Y me parece, junto con Fernando, y que si Gustavo también se suma, hacer este trabajito de concientización y empezar a escuchar los ecos dentro de los sacerdotes, yo creo que ahí empezaríamos a escuchar también cómo va a aprender esto, cómo seguimos caminando en este año próximo. Lo mismo podrían ser los catequistas dentro de sus ámbitos de catequesis diocesana, los religiosos, empezar a conversar estas cosas en las reuniones de religiosos. Me parece que esto, un objetivo, a mí me entusiasma el ver que el año que viene ya tenemos algo por lo que caminar, ¿no? Que es aspirar al encuentro diocesano con un objetivo más o menos claro. Pero sigamos hablando sin perder de vista esto. ¿Qué queremos? ¿Un sínodo diocesano dentro de 3 años? Con él. Bueno, hablemoslo la próxima reunión, si eso puede... Para tener en cuenta. Sí. Bueno, para que se pueda ir Lore, pobre, y yo lo que voy a hacer ahora es primero recoger lo que fueron tomando notas, y también quedó grabado, así que voy a ver si me tomo el tiempo de desgrabarlo. Y después también les voy a ir pasando lo que yo interpreto a través de lo que rescato de lo que me fueron pasando, los roles que tendríamos que ir cubriendo, los equipos que tendríamos que ir armando, los pasos que tendríamos que ir dando. Eso obviamente yo lo voy a compartir en el WhatsApp, pero está para que cada uno opine, para sacar, agregar y volver a poner. Va a ser la base a partir de la cual vamos a trabajar. Y así que bueno, les pido que... Tendremos otra reunión durante este año. Iba a eso, ¿no? Les pido que participemos en el WhatsApp, ¿no? Y que demos nuestras opiniones para los roles, y vamos a tener otra reunión. La otra reunión, definamos bien la hora y tratemos de empezar horarios. Si decimos a las 9:30, intentar empezar 9:30, porque si no después nos pasa esto, ¿no? Que hay que salir corriendo, y después también Julia, que llegó a horario, para respetarla, y después Sixto, que estaba intentando entrar desde las 9:15. De las 7:30 de la mañana. La dejamos ir a Lore, y nosotros seguimos un ratito más y ya vamos cerrando todo. No, listo. Bueno, pero por si alguno quiere compartir algo más. Bueno, yo creo que... Una... No, digo, no sé, yo a lo mejor en la comunicación puedo aportar algo, pero tampoco puedo hacerlo solo. Lo que puedo hacer es charlarlo con el equipo de comunicaciones y ver si ellos igual ya tienen todo un montón de cosas, pero bueno, como tienen también la experiencia, yo puedo charlar con las chicas, a ver si desde ahí nos podemos aprender juntos en, digamos, sumarle a la tarea de la comunicación esta otra. Sí, ¿no? A mí me parece eso genial, porque el equipo de comunicación va a tener un rol importante, y después capaz que con esto concreto es la oportunidad de ampliar el equipo de comunicación, sí. Capaz que es una linda oportunidad para ampliarlo, digamos. Yo, si querés, el equipo de para las fichas y eso, quedó todo grabado. Muy bien. Me parece que Lorena podría ser una buena pata también, y me parece que también sería lindo que alguien del EFEC, sobre todo por todo el tema del discernimiento comunitario, el tema de espiritualidad, se puede aportar. Pero bueno,
Y bueno, y lo que tendríamos que hacer es ver quién va a ir quién va a ir haciendo como de periodista y rescatando las experiencias sinodales que ya están en la diócesis, no para comunicarlas. Capaz que va a haber que armar Eso me parece que hay que hacer una ficha ayudando a la gente que rescate en cada lugar. Chau a todos. Chau, chau. Chau, chau. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Yo, si quieren, me puedo ofrecer al tema con alguien que me ayude, al tema de secretaría y todo. Bueno, ¿alguna cosa más, Mabel? Yo me quedaba pensando con lo que decían lo mismo, en esto de que no tenemos que perder de vista que en realidad estamos haciendo todo esto para ver cómo vivir y anunciar el Evangelio. Yo le cambiaría el nombre, en vez de decir objetivo, que sería como el horizonte que hace que nosotros nos pongamos en este camino, ¿no? Para que después vayamos diferenciando con estos objetivos parciales que van a ser parte del proceso. Muy bien. Bueno. Y en lo otro, no sé, me parece que con mis tiempos limitados de este año, yo lo que haga falta estoy. Si hace falta algún día ir allá para poder encontrarme con alguien, viajaré. Muy bien. Yo solamente como experiencia quería compartir que desde la catequesis, ya que salió hoy el tema, estamos tratando de caminar juntos, digamos, sinodalmente todas las parroquias desde hace un tiempo largo. No para ponernos de ejemplo como catequesis, pero la verdad es que estamos tratando de hacer la experiencia. Tenemos todo un trabajo que se hizo en el Congreso hace 2 años, que es un trabajo que hicimos todos los catequistas juntos, que son orientaciones para la catequesis de la diócesis, que ya en cualquier momento sale con una cartita del obispo y todo. Ni loca. Sí, con el loca. Y digamos, se está haciendo un camino, no digo que está todo hecho y no digo que este sea nada, pero bueno, estamos tratando de hacer un camino. Que llegue en lo concreto a las parroquias, esa es la idea. Hablando del objetivo final, que es que todo el mundo conozca, ¿para qué? Que todo el mundo conozca el amor de Dios en su corazón, ¿no? Y me salía a raíz de lo que decía Mabel, porque también están por hacer ellos una experiencia, los chicos de ahí de Matinchao, ¿no, Mabel? Que surgió a partir de un trabajo que hicimos el año pasado en la Misa de los Niños, que era que cada comunidad escribía, los chicos de cada comunidad escribían una cartita para chicos de otra comunidad. Las cartas llegaron a todas las comunidades de la diócesis, y a raíz de eso, los chicos de Mapinchao van a venir a visitar a los chicos de Dinahuapi, de la catequesis de Dinahuapi, el fin de semana, no sé, un fin de semana de noviembre, bueno, porque que surgió a partir de eso, que era una cosa que empezamos a ver, escribamos cartitas, y resulta que quedaron enganchados porque los chicos de Mapinchao recibieron cartitas de Yacoa, si ahora quieren venir a conocerse, digamos. Es una cosa sencilla, no digo que sea la clave de la ciudadanidad, pero es un aporte, es una puntita. Una cosa linda que se dio. Sí, es un fruto del trabajo de los catequistas. Bueno, Mabel, lo que estaría bueno, capaz que vos conocés más gente, a mí me parece que estaría buenísimo integrar a alguien más de la línea sur, digamos, ¿no? Capaz que alguien de Jacobasi, hablarlo con el padre Pedro e integrar a alguien de Jacobasi. Alguien que se pueda conectar, viste que dentro de todo, bueno, con vos tuvimos un poquito más de problemas, pero después lo logramos, ¿no? Pero viste que se logra una linda interacción, digamos, ¿no? Donde vos pudiste participar, Sixto, a pesar del gallo que canta ahí atrás, también participó. Así que eso estaría bueno, y después habría que ver quién lo ve a Panchito. Invitarlo, invitarlo, y capaz que sumarlo. Y capaz que vos con Pancho podrían ver de qué manera van contagiando a los jóvenes en este tema sinodal, ¿no? Habría que ver si, capaz que también hablarlo vos con Pancho a ver qué le parece, y después capaz que habría que dar un llamadito para que él se sienta comprometido, ¿no? Bueno, ¿alguno más, el Bolsón? Sí, acá la hermana de Olinda.
habría que, no sé cómo usted la agrega en el grupo, porque también puede... Mandame el contacto de Odelinda al grupo que tenemos de WhatsApp y yo ahí la agrego. Porque yo no tengo el contacto de Odelinda. Yo tengo me lo manda el obispo, yo ahora lo agrego. Bueno. No, un poco lo que, a ver, rescatando, para concluir un poquito, esta reunión para mí fue, de todas creo que la mejor, ¿no? La que más rica en propuestas, en cosas la verdad que estamos muy contentos nosotros, y muy interesante. Un poco hacer entre los tres acá, como de periodista, ¿no? Como dijeron antes, y tratar de rescatar un poquito opiniones de las distintas comunidades, ¿no? De la parroquia, a ver el conocimiento que tiene y de parte multiplicar esto, ¿no? Contarlo, y bueno, ir como abriendo un poco el panorama, y a mí me gustaría particularmente, se lo decía la hermana Deo, de por ahí también ver la posibilidad de que algún chico de Jufra pueda participar también, ¿no? Estaría buenísimo, Ricardo, y te agrego algo a lo que vos decís, ¿no? Hacer de periodista, no solamente en la parroquia Virgen de Luján del Bolsón, sino que también en lo que podría llegar a ser algunas otras capillas, o incluso, Sí, claro, en realidad incluso también Río Quinco y Río Chico. No es que tengan que viajar ustedes, pero capaz que alguno que va para allá pedirle que traiga algún testimonio, o si se animan a viajar, vamos para adelante. Pero digamos, acuérdense que la zona de ustedes es toda esa zona del Bolsón, el Quinto, el Manso. Mirá, yo creo que es cuestión de organizarnos un poquito acá entre los tres, y sí, si tenemos que viajar, viajamos, no hay ningún problema. De hecho, hablábamos recién que la próxima reunión nos gustaría poder participar y ir directamente, ¿no? Porque la verdad que nos es más rápido ir hasta Bariloche que conectarnos. Tenemos una hora para conectarnos. Claro, entonces ya prefiero poner el auto en marcha y en 1 hora y media estamos allá, ¿viste? Acá estamos 2 horas conectándonos. Así que la idea es esa. Pero sí, claro, lo que vos decís es cierto. La parte de mi parroquia, mi capilla, perdón, ahí en San Francisco de Asís, también comentarlo un poquito y rescatar, a ver, ya le digo, se está trabajando a veces en sinodalidad y no se sabe. Entonces, está bueno la difusión de esto, ¿no? Y bueno, y tampoco, pero la verdad que estamos muy contentos por esta reunión. Y lo mismo, Sixto, vos, ¿no? Digamos, vos capaz que podés ir bien rescatando experiencias de ahí. Después vemos cómo las rescatamos, ¿no? Pero bueno, es ir viendo, capaz que habría que pensar alguna hermanita de ahí de Sierra Colorada. Y yo estaba pensando lo mismo también, hacer un poco de periodista, viste que nosotros tenemos el programa de la radio acá y bueno, tenemos acceso a la radio, a las 2 radios de acá de Menuco y bueno, y ahora estoy haciendo un contacto lindo con AM de Sierra Colorada y me estaban invitando también para que vaya a contar un poquito esto de lo del camino sinodal desde Sierra Colorada, que es una AM. Y también la idea está poder llegar a Sierra, y bueno, lo lindo de esto es que nos vamos a poner todos en una sola sintonía con esto de empezar a preparar algo. Así que bueno, todo lo que tenga a mi alcance yo lo pongo a disposición. Muy bueno. Y me comunico con las hermanas, ningún problema, y me llevo hasta allá y le cuento cómo es el tema de la conexión, todo, así están preparadas. Estaría bueno porque así nos vamos extendiendo. Mariana de Sierra Colorada. Sí, Yo no la conozco. sí, la que estaba acá, María, la que estaba acá. Rosana, No, Rosana. Rosana, la que estaba acá. Hay una Rosana. Le aviso a Mariela, Fernando, si cree. Mariela. Sí. Bueno, dejalo que lo pensamos y vemos. Bueno, dale. Te aviso.
Bueno, terminamos con una oracióncita a la Virgen a nuestra. De paso, damos gracias porque fue un nuevo aniversario de la ordenación estos días de Fernando, el viernes, ¿no? ¿Cuántos años? Y 97, 22. 22 años. Damos gracias por la ordenación y el ministerio de Fernando acá con nosotros también, ¿no? Y una torta llevó Fernando para compartir. Para la próxima. Bueno, empezamos a nuestra madre, la Virgen de la Nieve, como también preparación para la peregrinación. Y bueno, ya que estamos, pedimos por nuestro país. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, nos comunicamos por WhatsApp. Gracias, Mabel. Gracias, Ricardo y compañía. Gracias, Sixto. Nos vemos. Buen domingo para todos. Buen fin de semana. Que la pasen bien. Gracias. Porque el de Ricardo Diocesana igual a obispado.